Señor presidente, señorías, el 6 de noviembre del 2009, una ciudadana gijonesa recibe un requerimiento de la agencia tributaria donde se le piden explicaciones por unos ingresos de 134.359 que no ha declarado y que son procedentes del Principado de Asturias. Esta ciudadana contesta que nunca ha cobrado dicha cantidad y que sus únicos ingresos proceden de su trabajo por cuenta ajena en el Corte Inglés. La Agencia Estatal de Administración Tributaria se dirige al Principado de Asturias mediante escrito del 13 de noviembre del 2009 pidiendo aclaración sobre estos pagos. La Consejería de Hacienda del Principado de Asturias, el 25 de noviembre, confirma los pagos y el 26 de noviembre, a requerimiento de la Agencia Tributaria, remite 11 facturas que son las que amparan esos supuestos pagos a esta ciudadana. En el último trimestre del año 2009, al Principado de Asturias le llegaron otras 2 peticiones más de aclaración de conceptos tributarios similares a esta. El 3 de febrero del 2010, la ciudadana gijonesa presenta denuncia ante la Comisaría de Policía de Gijón por estos hechos y se da inicio a la instrucción judicial de lo que se ha denominado caso Marea ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón. El 18 de febrero del 2010, la consejera de Administraciones Públicas, doña Ana Rosa Migoya Diego, remite denuncia al fiscal jefe de Asturias poniendo en conocimiento que en el ámbito de una revisión de la contabilidad en la Dirección General de Modernización se han apreciado unas resoluciones en las que parece ser se ha falsificado la firma del director general para amparar unos pagos a una empresa cuya administradora única es la funcionaria doña Marta Renedo, a la que se le ha abierto disciplinario. La denuncia se remite al juzgado gijonés que ya tramitaba esta causa y se acumula a la presentada por la particular antes citada. El 22 de junio del 2012, los grupos mixtos, Socialista, Popular y de Izquierda Unida solicitan la creación de esta Comisión Especial de Investigación con la tarea de ejercer la labor de control político sobre todo lo relacionado con el caso Marea y con 3 objetivos explícitos en esa petición de constitución. En primer lugar, evaluar cómo se han venido desarrollando los procesos de contratación en el ámbito de las administraciones públicas del Principado de Asturias. En segundo lugar, determinar la posible existencia de responsabilidades y, en tercer lugar, proponer en su caso las correspondientes modificaciones legislativas para garantizar los principios que han de regir en la contratación pública. Después de este relato, supongo que a ustedes les asaltarán, como a mí, una pregunta. ¿Por qué transcurrieron 2 años y medio desde las primeras noticias y desde las primeras denuncias hasta que esta Cámara toma cuenta de ellas y ejerce su labor básica de control político? Seguramente que de esta Cámara soy la persona menos indicada para responder a esa pregunta. Hoy rendimos cuentas del resultado de los trabajos de esta comisión ante el Pleno, trabajos que se concretan en este dictamen que sometemos a la Cámara. Un dictamen que, quiero empezar diciéndolo, se acota a 3 consejerías y a un periodo que va desde el año 2003 al año 2010. Un dictamen que en sus conclusiones determina una serie de fallos. En primer lugar, un fallo en los instrumentos de control que han regido en el ámbito de la contratación en esas 3 consejerías, las consejerías de Cultura, la Consejería de Educación y la Consejería de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, ya digo, en los periodos 2003 a 2010. Determina la existencia de un fallo en los instrumentos de control que ha permitido actuaciones que habría que calificar de irregulares en beneficio propio, actuaciones individualizadas por parte de funcionarios investidos de una especial confianza por los responsables políticos de esos departamentos y que han ocasionado un perjuicio patrimonial al Principado de Asturias. En segundo lugar, detecta la existencia de una trama de intereses en su actuación con determinadas empresas privadas en el ámbito de la Consejería de Educación, en el tiempo que estuvo dirigida por el exconsejero, señor don José Luis Iglesias Río Pedre, y ocupando el cargo de directora general de Planificación de Centros, la señora doña María Jesús Otero Rebollada. Y, en tercer lugar, determina la existencia de una actuación poco diligente por parte de los responsables políticos una vez que son conocidos datos ciertos que apuntaban a la posible comisión de irregularidades en el ámbito de la contratación de esos departamentos.
no se nos puede escapar que lo que estamos haciendo ahora aquí, en este Pleno, en esta Cámara, en esta Junta General del Principado de Asturias, no es algo común, es verdad. Desgraciadamente no estamos ante un procedimiento común y ordinario de los que son conocidos en el parlamentarismo español. Para nosotros eso es una desgracia, seguramente que para algunos la desgracia será que esté pasando. Para nosotros es que no haya pasado con más habitualidad y sobre todo que no lo haya hecho con bastante antelación. Y lo que hace esta comisión, en primer lugar, como tienen que hacer todas las comisiones de investigación en los parlamentos, es ejercer su tarea de control político al Gobierno, de control político al poder, que es una tarea básica de los parlamentos. Y lo que hacemos, además, es determinar en su caso la existencia de responsabilidades. ¿Y de qué tipo de responsabilidades? Y esto quiero dejarlo muy claro, porque sé que ha formado parte del debate y la discusión en el ámbito de la comisión. De responsabilidades de carácter político. Este dictamen que sometemos a esta Junta en ningún caso tiene el carácter de sentencia judicial ni acredita ninguna verdad judicial que deba ser tenida en cuenta con ese carácter. Primero, porque así lo impide el artículo 76 de la Constitución española, donde especifica claramente cuáles son las atribuciones de las comisiones de investigación, y segundo, porque la práctica parlamentaria conocida así lo indica. Estamos hablando de un concepto, el concepto de la responsabilidad política, que aunque en este país suena muy extraño, es un concepto muy común en las democracias civilizadas del mundo occidental como el nuestro. Se trata de un concepto que además se vincula a los procesos de rendición de cuentas y de transparencia de todos los gobiernos, los ejecutivos. Ese proceso de rendición de cuentas se articula con un mecanismo como puede ser este de la Comisión de Investigación. Se trata de reconducir la política desde una primera fase de pura judicialización. Se trata de civilizar la política, de reconducir la política al debate parlamentario y al debate político. Y se trata, en definitiva, de un concepto que, aunque ya digo que se quiera discutir, bastante conocido, un concepto que no se guía por criterios de legalidad. No se busca identificar, no hemos buscado identificar ilícitos penales, castigar al culpable, reparar el daño. Eso le corresponde al ámbito jurisdiccional, no es nuestro ámbito. Lo que hemos buscado y lo que tienen que buscar todas las comisiones, en el caso de que determine que hay responsabilidades, es ratificar o no la idea de si los gobernantes han actuado al servicio de los ciudadanos, al servicio de los gobernados, si han desplegado toda su actividad con criterios de defensa del interés general y la correcta gestión pública. Es decir, puede que se haya dado el uso de un poder legal, pero incorrectamente. Y esta incorrección, esta irregularidad puede haberse dado por simple desconocimiento, por torpeza, por pura inacción, porque no se han desplegado todas las potestades, todas las capacidades de la Administración pública en defensa del interés público, del interés general, en el momento que se han tenido conocimiento de una actuación indiciariamente irregular. Y precisamente por eso las responsabilidades que cabe atribuir en el marco político no son unas responsabilidades exclusivamente de carácter personal, sino que cabe responder también por los subordinados. Los políticos tienen que responder, tenemos que responder también por lo que hacen nuestros subordinados. ¿Siempre y en todo caso, sea cual sea la actuación de este subordinado? No. Este concepto hay que someterlo a unos criterios para que tenga un uso racional. Dependerá de la autonomía del subordinado, dependerá del método que se haya empleado, dependerá del tiempo en el que se desarrolle, dependerá de la vigilancia y los controles que se hayan desplegado, dependerá de la mayor o menor gravedad de los hechos y de la alarma que se haya generado. Y no basta, en el concepto de responsabilidad política, no basta decir que se desconocen los hechos, porque de esa manera un gobernante que desconociese todo sería también un gobernante absolutamente irresponsable. Y esta determinación de responsabilidades políticas tiene que traer consecuencias. Es evidente que tiene que traer consecuencias si no queremos ahondar más en el desprestigio de las instituciones. Este no puede ser un trabajo absolutamente banal. Tiene que traer consecuencias puramente en el ámbito político. No podemos establecer, en este momento en que la quiebra de confianza entre los ciudadanos y las instituciones cada día se agranda más, no podemos establecer el criterio de que para un político todo lo que es legal está permitido. No podemos colocar la frontera de la actuación de los gestores públicos en el Código Penal. Si hacemos eso, lo que estaremos es desprestigiando la vida política y convirtiéndola en un ejercicio miserable y aumentando todavía más esa pérdida de confianza. Y no podemos dejar a los jueces y tribunales que hagan la tarea que tenemos que hacer las administraciones y que tenemos que hacer los políticos. Es decir,
No podemos seguir recorriendo el camino inverso, desde aquella civilización de la política, de la judicialización al Parlamento, lo que no es de recibo lo que está pasando en nuestro país, donde estamos haciendo el recorrido a la inversa, estamos yendo del Parlamento a los juzgados y tribunales, judicializando absolutamente la vida política. Tenemos que hacer nuestro trabajo y nuestro papel. Y en este dictamen, en estas conclusiones, se determinan unos responsables. ¿En qué ámbitos? Primero, simplemente en el ámbito de los altos cargos. Esta comisión, como no podía ser de otra manera, en ningún caso hace referencia a responsabilidades de funcionarios públicos, sino de miembros del Gobierno y altos cargos investidos por confianza política. Quiero dejarlo muy claro, porque se ha tratado de verter el concepto de que hacíamos una causa general o hacíamos una persecución sobre el conjunto de la función pública de Asturias. En absoluto. Otra cosa es que detectemos aquellos casos de funcionarios que nos parece que no hayan podido tener una actuación correcta y, en ese caso, esta comisión no está investida de atribución ninguna y será la actuación disciplinaria de la propia Administración la que, en su caso, y una vez que concluya, evidentemente, el proceso penal, tome las decisiones que tenga que tomar. Por lo tanto, las responsabilidades se atribuyen exclusivamente en el ámbito del Gobierno y de los altos cargos de ese Gobierno. ¿Y en qué departamentos concretos? Bien, en el ámbito de la Consejería de Administraciones Públicas. ¿Por qué? Ya lo decíamos en el apartado previo de conclusiones. Creo que se ha detectado un fallo evidente en los mecanismos de control. Sé que hay una teoría que se ha tratado de esgrimir sobre los sofisticados de los métodos defraudatorios empleados por la funcionaria que, en este caso, cometió las irregularidades en este ámbito. Podríamos hacer una discusión sobre si son sofisticados o no, pero yo, en todo caso, me acojo a las declaraciones del responsable de la Inspección General de Servicios, que tuvo ocasión de contrastar los procesos contractuales en que esta funcionaria había intervenido. Y sus palabras son: la sencillez de los métodos empleados fue lo que garantizó su éxito. La sencillez de los métodos empleados. Esa sencillez consistía en fotocopiar una resolución y añadirla en una resolución como si fuese la firma original. Simplemente. Y fue detectada por la Inspección General de Servicios porque dejó abandonada una fotocopia con una transparencia en un expediente que fue objeto de investigación posteriormente. Ese era el método defraudatorio. Y si determinamos que con ese método cualquier funcionario de la Administración del Principado de Asturias puede llegar a defraudar la estimable cantidad de 1.100.000 euros durante 7 años, yo creo que tendremos que reconocer que algunos controles han fallado. Creo que lo tendremos que reconocer. Y han fallado controles de personas que estaban invertidas de una especial confianza política. Y voy a decirlo así, sí. ¿Por qué? Porque esta funcionaria sí tenía una especial confianza. Y esta funcionaria, jefa de servicio, estaba investida de esa confianza a lo largo de bastante tiempo, de un número de años. Una confianza que, por cierto, no consiguió acreditar, no consiguió despertar en otra responsable política, que la cesó a los 15 días de acceder al cargo, en la Consejería de Cultura. La consejera de Cultura, Encarnación Rodríguez Cañas, cuando sustituye a la anterior consejera, Ana Rosa Migoya, cesa a esta funcionaria en el plazo de 15 días porque la conocía de anteriores trabajos y no le merecía confianza. Fueron sus palabras en el ámbito de esta comisión. Además, el tiempo transcurrido y, además, también no debemos desconocer que en el ámbito de esta comisión se han detectado contrataciones de personal que han burlado todos los procedimientos de acceso a la función pública, para cuya contratación incluso se han generado expedientes administrativos falsos que amparaban el pago de esas contrataciones. Y eso se hizo en el marco de esta consejería. Y miren, este documento, que es el anexo 1, que acompaña al dictamen, que es un resumen elaborado por la propia Administración Pública, resume esto a lo largo de 7 años, desde el año 2003 hasta el año 2009. Habla de una defraudación de 1.110.536 euros y lo que une a todos estos expedientes que vienen aquí en esta hoja son 3 circunstancias, son 3 personas. La persona que supuestamente cometió las irregularidades y quienes ocupaban en las distintas administraciones, en los distintos departamentos, el cargo de consejera y el cargo de secretario general técnico. Y, por lo tanto, nos parece que, dado el perjuicio patrimonial, el tiempo transcurrido, la confianza depositada y
que los mecanismos de defraudación eran bastante simples, nos parece que cabe atribuir responsabilidad política a estos altos cargos. En el ámbito de la Consejería de Educación, en este caso, las irregularidades que se han detectado son completamente distintas. Aquí lo que se ha detectado es una trama de intereses de empresarios que, de alguna manera, se habían convertido en unos facilitadores, en unos bancos de la Administración, así lo decían estos propios empresarios en sus propias palabras, y que se habían convertido en un auténtico oligopolio de suministro a los centros de enseñanza pública, de todo tipo de servicios, de todo tipo de obra, y en muchos casos utilizando empresas vinculadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay procedimientos fundamentalmente negociados sin publicidad, donde hemos detectado que las empresas que eran citadas para participar en ese procedimiento negociado sin publicidad, que en ningún caso excluye la concurrencia, a pesar de que sean procedimientos sin publicidad, pues eran empresas vinculadas, titularidad de las mismas personas, falseando, por lo tanto, todo el procedimiento de contratación y perjudicando patrimonialmente a la Administración del Principado de Asturias. Entre otras cosas, un perjuicio patrimonial que todavía hoy no podemos cuantificar. No podemos cuantificar porque respecto a este departamento, la Consejería de Educación, no conocemos que se haya hecho ninguna evaluación, ninguna investigación. Y esa inactividad en un asunto de esta gravedad, para nosotros, tiene que llevar aparejada consecuencias. Porque si la Administración tuvo la posibilidad de actuar en el ámbito de la Consejería de Administraciones Públicas y pudo encargar una revisión limitada a determinados expedientes de contratación en los que podía haber intervenido esta funcionaria, no tiene ninguna explicación que desde el 24 de enero del año 2011, cuando se conoce la detención de un consejero y de una directora general, no se haya hecho ningún proceso de estudio, de evaluación y de análisis de qué fue lo que pasó en esa consejería y cuál fue el perjuicio patrimonial que sufrió el erario público, el patrimonio de todos los asturianos. Eso es una actuación inexplicable. Miren, en estas conclusiones voy terminando. En estas conclusiones ponemos nombres, sí, ponemos nombres porque creo que no podíamos dejar de ponerlos. Y como les decía, yo creo que tienen que tener consecuencias. Creo que tiene que tener consecuencias en el ámbito político. Es cierto que la mayoría de las personas que hemos identificado son personas que ya no están ejerciendo en su vida pública. Y también quiero decir una cosa. No se trata de establecer ninguna condena eterna, no se trata de establecer con una marca a fuego a nadie, ni establecer una muerte política de nadie. En absoluto puede hacer eso esta comisión, ni lo puede hacer nadie. Estaría saltándose las reglas de la democracia. Pero tampoco podemos dejar sin consecuencias estos hechos que nosotros consideramos graves. Ya sé que no está normativizado, ya sé que las consecuencias de una comisión de investigación y de una reprobación pública, de una reprobación política, como hace esta comisión, no están normativizadas. No está recogido cuáles deben ser las consecuencias legales. Pero hay reglas no escritas en una democracia que son casi tan importantes como las escritas. Una democracia no es simplemente el Estado de Derecho, es bastante más. Y esas reglas no escritas obligan a que los responsables asuman las consecuencias. Y hasta que no se asuman las consecuencias, no puede decirse que esa responsabilidad política ha tenido plena eficacia. Y también quiero decir, seguramente, que este dictamen no va a dar satisfacción. No va a dar satisfacción a los que pensaban que esto era una carcería del rival político. No la va a dar, pero no la podía dar y nosotros creo que nos hemos empeñado en que no sea así. Porque está argumentado, está razonado, hemos hecho un trabajo y un esfuerzo a lo largo de muchos meses precisamente para que no sea esa cacería de nadie, ni una causa general contra nadie, contra la Administración Pública asturiana, desde luego. Pero tampoco va a dar satisfacción a los que creían que esto era una cortina de humo con la que proteger la biografía de nadie, una cortina de humo, en definitiva, desde la que eludir la responsabilidad. Podemos seguir dejando en manos de los jueces y de los tribunales el que limpien la administración pública, el que hagan el trabajo de los políticos. Ese es el gran cáncer de la política española en la actualidad. Y o hacemos nuestro trabajo o, si no, ponemos en serio riesgo el sistema. No solo las instituciones, el sistema democrático en sí mismo. Y por eso pido voluntad política y responsabilidad política para que quien tiene que asumir las consecuencias lo haga. Finalmente, quiero finalizar esta exposición diciendo algo, tras más de 100.000 folios, 60 comparecencias, algo que creo que es de justicia hacer, agradecer el trabajo de los funcionarios de esta casa, agradecer el trabajo
del letrado mayor, asesor de la comisión, sin cuyas aportaciones seguramente que la calidad de este dictamen hubiese sido absolutamente ínfima. Y por eso quiero agradecer ese esfuerzo. Quiero agradecer el esfuerzo también a todos los compañeros diputados de la comisión con los que he debatido, con los que hemos trabajado a lo largo de todos estos 6 meses y que creo que, bueno, en buena medida, con toda humildad, pero hemos dado un ejemplo de responsabilidad, un ejemplo de parlamentarismo que ojalá trascienda más allá del puerto de Pajares, si es posible. Pero también quiero finalizar haciendo algo que creo que es de justicia y quiero pedir disculpas a la ciudadana gijonesa, de nombre Azucena, y a su familia, a la cual se le debió haber pedido disculpas hace mucho tiempo y nadie lo hizo. Quiero pedir disculpas también a los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, que en muchos casos han estado viviendo en una incertidumbre probablemente que no les correspondía, especialmente a los funcionarios de las consejerías afectadas, de las Administraciones Públicas de Cultura y, sobre todo, a los funcionarios de la enseñanza pública asturiana, que en muchos casos han soportado determinadas situaciones y han sido testigos de cómo se desviaban determinados fondos que eran muy necesarios para mantener ese servicio público absolutamente imprescindible. Nada más, pedir el voto favorable para este dictamen. En todo caso, todos los datos y toda la información que yo he relatado, tanto en el dictamen como en esta comparecencia, constan en la comisión, en la documentación que ha manejado la comisión, y ahí aparecen todos los datos y toda la información para el que se lo quiera leer. Gracias, señor.